Es momento de encender la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Enciende tu luz, enciende tu luz, Señor. Enciende tu luz y muéstrame. Enciende tu luz, Señor, y te seguiré. Enciende tu luz. Bienvenidos a nuestro espacio de Enciende la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Nos encontramos ahora ya no en un texto donde los personajes sean los protagonistas, sino el pueblo completo. Estamos ubicados en el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes y veremos esta situación dramática de la destrucción del reino de Israel. Con el canto, con la invocación al Espíritu Santo, pidámosle que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos de la fe para descubrir en este texto de la palabra de Dios el mensaje que hoy tiene el Señor para cada uno de nosotros. Hoy quiero abrir mi corazón a tu palabra. Que tu espíritu me llene de amor. Que tu espíritu alimente hoy mi alma. Ilumine mi vida con su luz. Espíritu Santo, fuente de paz y amor, guía mis pasos, dame inspiración, derrama tu gracia, actúa en mí, Espíritu Santo, ven y quédate aquí. Invocación al Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu, necesitamos de su aliento de vida, necesitamos de su música, necesitamos del empuje de su viento, necesitamos de su libertad, necesitamos de su pasión misericordiosa, necesitamos de su visión profunda, necesitamos de su alegría, necesitamos de su humildad, necesitamos de su sosiego y consuelo. Necesitamos de su paciente esperanza. Necesitamos del fuego de su amor. ¿Y cómo necesitamos del agua de su pozo? Sin el Espíritu, seríamos torturados por la sed y no tardaríamos en convertirnos en un desierto, en polvo y ceniza que arrastra cualquier viento. Amén. El 12º año de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, subió contra él, y Oseas se le sometió y le pagó tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba. Este, en efecto, había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había hecho llegar a Asiria el tributo anual. Entonces el rey de Asiria hizo arrestar a Oseas y lo encerró en una prisión. Luego invadió todo el país, subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los estableció en Jalach y sobre el Jabor, río de Gozán y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor, su Dios, que los había hecho subir del país de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto, y porque habían venerado a otros dioses. Ellos imitaron las costumbres de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas, y las que habían introducido los reyes de Israel.
El Señor había advertido solemnemente a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes, diciendo: vuelvan de su mala conducta y observen mis mandamientos y mis preceptos, conforme a toda la ley que prescribí a sus padres y que transmití por medio de mis servidores, los profetas. Pero ellos no escucharon y se obstinaron como sus padres, que no creyeron en el Señor, su Dios. Rechazaron sus preceptos y la alianza que el Señor había hecho con sus padres, sin tener en cuenta sus advertencias. Fueron detrás de ídolos vanos, volviéndose así vanos ellos mismos, por ir detrás de las naciones que los rodeaban, aunque el Señor les había prohibido actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor, su Dios, y se hicieron ídolos de metal fundido, 2 terneros. Erigieron un poste sagrado, se postraron delante de todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Inmolaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego, practicaron la adivinación y la magia, y se vendieron para hacer lo que el Señor reprueba, provocando su indignación. Cuando el Señor arrancó a Israel de la casa de David, y fue proclamado rey Jeroboam, hijo de Nebat, este alejó del Señor a Israel, y le hizo cometer un gran pecado. Los israelitas imitaron todos los pecados que había cometido Jeroboam, y no se apartaron de ellos, tanto que al fin el Señor apartó a Israel de su presencia, conforme a lo que había dicho por medio de todos sus servidores, los profetas. Ahí Israel fue deportado lejos de su suelo, a Asiria, hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer punto de la reflexión es cómo el pueblo abandonó al Señor, alejó su corazón del Señor, colocó su vista y sus intenciones en otros dioses, en otros intereses, en satisfacer sus propias necesidades. Se alejaron del Señor por completo. Su corazón ya no le pertenece a su Dios, al Dios que los había llamado desde Abraham para constituir en esa raíz un gran pueblo. Dios que había acompañado a sus hijos a lo largo del desierto cuando los liberó de Egipto. Dios que les había entregado la tierra prometida donde se instalarían para que la alianza que Dios les había dado la pudieran cumplir para bien de todos ellos. Han abandonado la alianza, han traicionado al Señor, han vendido su corazón a otros dioses. Qué historia tan dramática cuando eso que le sucedió al pueblo lo contemplamos en nuestra propia vida y cómo en muchas ocasiones hemos abandonado al Señor por colocar nuestra mirada fuera de su voluntad, fuera de sus designios. El segundo punto de la reflexión es cómo Dios fue paciente con el pueblo y durante mucho tiempo les advirtió a través de los profetas que cambiaran de actitud, que volvieran su corazón a la alianza, que por su bien volvieran a sus designios. Sin embargo, el pueblo cerró sus oídos y cerró su corazón a la voz del Señor. Nosotros mismos hemos experimentado esto mismo cuando Dios ha enviado una, otra persona a nuestra vida para que encontremos el camino de Dios. Y muchas veces le dijimos no. Hace unos cuantos días, platicando con una persona sobre la conversión de un joven que apenas tiene unas cuantas semanas conociendo al Señor, parece que sus padres empiezan a estar desesperados porque dicen, mi hijo no cambia. Y a veces, con esa injusticia de estos comentarios, podríamos decir, ¿cuánto tiempo Dios ha tenido que ser paciente contigo para que aprendas a ser paciente con los demás? A veces nuestra impaciencia es reflejo simple y sencillamente de que nosotros hemos hecho lo mismo delante del Señor. El pueblo no escuchó a los profetas, no durante unos meses, ni durante unas semanas, ni siquiera durante unos años. Durante siglos, el pueblo traicionó el escuchar la voz de Dios. El tercer punto de la reflexión es fundamentalmente lo que el texto expresa así: rechazaron la voluntad de Dios. Rechazar lo que Dios quiere para nosotros es ir en contra de lo que el Señor nos ha pedido. Dios nos habla a nuestra conciencia y toca constantemente a la puerta para que lo escuchemos. Por eso, el Señor es paciente y misericordioso con nosotros mismos, como lo fue con el pueblo.
Pero llega algún momento donde nosotros mismos rechazamos la voz de Dios. Vamos en contra de lo que Dios nos pide. Si hoy es el caso, si tú estás escuchando esta reflexión, hoy el Señor vuelve a tocar a tu vida y a tu corazón diciéndote: vuelve a la fidelidad de mis mandamientos. Vuelve a experimentar ese amor y esa cercanía conmigo. No alejes tu corazón de mi voluntad. El cuarto punto de la reflexión es que el exilio que vive el pueblo es resultado de sus propias decisiones, de sus malas decisiones. Ahora, los pueblos poderosos de alrededor han llegado para invadir la tierra del norte del reino de Israel, para deportar y llevar a Babilonia a sus habitantes, para traer gente de otro lado y ocupe esos territorios, para que a partir de nuestras malas decisiones podamos entender que nuestras acciones tienen consecuencias y que muchas veces, así como lo vivió el pueblo, el exilio, que fue una de las grandes experiencias traumáticas del pueblo, donde ellos se preguntaban: ¿dónde está nuestro Dios? Ellos vieron que en el exilio tuvieron que aprender a volver a mirar al Señor. La experiencia del exilio va a ser para el pueblo el momento decisivo para que ellos vuelvan su corazón al Señor. Ellos tendrán que aprender a reconciliarse con su Dios al que han traicionado y con ellos mismos al tomar pésimas decisiones porque han alejado su vida de la voluntad de Dios. ¿Cuántos exilios hemos vivido nosotros en nuestras vidas donde, traicionando la voz de Dios, a partir del momento de la dificultad, pareciera que la vida nos puso en nuestro lugar y entonces sí supimos que había un Dios al que teníamos que reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro único Dios y nuestro único Creador? Hoy este texto nos enseña a todos nosotros el llamado a la fidelidad, el llamado a la voluntad de Dios para nuestra vida. Finalmente, quisiera compartirles algunas preguntas que nos puedan ayudar a reflexionar y a profundizar en el mensaje de este texto de la Sagrada Escritura. ¿Cómo te has sentido en tu vida cuando te alejas del Señor? ¿Reconoces que en muchos momentos de tu vida no escuchaste a los enviados del Señor? ¿Qué has aprendido en los momentos de lejanía de Dios? ¿Qué otras enseñanzas te deja este texto del Antiguo Testamento? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe y nos ayude a descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen y recuerden, yo soy Dracma, tú eres Dracma y todos somos Dracma. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.